Bien, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este webinar eh, que está auspiciado por el proyecto Fontagro, Innovación e Intensificación Sustentable para la Adaptación al Cambio Climático de la Ganadería Familiar, también por el Plan Ganadero Bovino de la provincia de Neuquén. En el día de hoy vamos a dar una charla sobre los conceptos generales y manejo de la cría en zonas frágiles de Patagonia Norte. Esto está, por supuesto, enmarcado tanto en los objetivos del proyecto como en los objetivos del plan ganadero. Los que vamos a hacer disertantes es Karina Cancino, investigadora del INTA Bariloche, con especialidad en manejo productivo y reproductivo de bovinos, y mi persona, Sebastián Villagra, también investigador del INTA Bariloche, con especialidad en nutrición y sistemas de producción. Así que, bueno, dicho esto, la duración del webinar estimamos que va a ser entre 50 minutos y 1 hora. Va a estar siendo grabado. Después, posteriormente, van a poder acceder al mismo a través de los links del proyecto Fontagro y del INTA, y probablemente también del programa ganadero bovino de Neuquén. Así que, dicho esto, le cedo la palabra a Karina para que comience con la disertación. Bueno, buenas tardes. Voy a cortar el video, Sebastián. Perfecto. Yo voy a hablar de los conceptos generales del manejo de la cría en las zonas frágiles, principalmente como concepto general, definir lo que es un rodeo de cría y qué es principalmente la cría. Que la cría es una etapa de la producción ganadera de bovinos de carne, donde el objetivo principal es producir más terneros y, donde el principal protagonista es la vaca. Vamos a la otra filmina, Seba, donde el principal protagonista es la vaca, y el objetivo principal es el que se le aplica bastante presión a la hembra para obtener un ternero por vaca por año. Y siempre en la búsqueda productiva de estas hembras que sean altamente eficientes reproductivamente, que tengan la capacidad de criar ese ternero y que ese ternero obtenga un buen peso al destete. Estos son como los objetivos y los productivos de la cría. La siguiente. Y para lograr un manejo eficiente del rodeo, una eficiencia del rodeo de cría, y como es una producción, como dijimos, es un eslabón de la producción de ganadería de bovinos, se asienta sobre los 4 pilares básicos de la producción animal: genética, nutrición, manejo y sanidad. En esta charla nosotros nos vamos a basar principalmente en lo que es manejo y nutrición. La siguiente. Y basándonos en esos pilares, que tenemos que tener en cuenta que ninguno de esos pilares esté desbalanceado, sino nuestra producción va a estar un poco alterada y va a obtener resultados no esperados. Tenemos que tener en cuenta, como ven en esta filmina, que el animal y su manejo es una parte durante todo el proceso de producción. Y que si nosotros como productores responsables e introducidos en un sistema social al que abastecemos con nuestro producto hacia una sociedad, tenemos que tener en cuenta de responder con atributos, buenos atributos, a las buenas prácticas ganaderas de la ganadería de carne, ¿no? Y a lo que me refiero es que tenemos que, más allá de pensar en el animal y en su manejo, contemplar el ambiente, la infraestructura y las personas y la empresa que es responsable de esta producción. Y con esto nosotros podemos llegar a tener esos atributos que nos pueden certificar al campo, dar un valor agregado e incluso poder certificar nuestra producción como ganadería sustentable. La siguiente. Como otro concepto, antes de saber
hacia dónde queremos producir, basándonos en lo que anteriormente mencioné, reconocer que cómo es un modelo de rodeo de cría. Y en un modelo, la figura de la izquierda arriba, lo que muestro es que el rodeo de cría, el manejo se maneja basado en el ciclo productivo de la vaca, y que eso es en un año. Entonces, en ese año se van sucediendo eventos como el servicio, la aparición y el destete. Y durante esos eventos nosotros podemos obtener información, como por ejemplo al preservicio, a la señalada y al tacto, que esa información nos va a poder demostrar la eficiencia de nuestro manejo del rodeo de cría. Y para eso nosotros podemos, como ven en esta línea, podemos agarrar un momento, por ejemplo, el servicio, y evaluarlo desde diciembre hasta el otro diciembre del siguiente año y decir, bueno, ¿qué me sucedió en este año basándonos en el dato desde el servicio? La siguiente, Filmina. Aparte, tenemos que tener también bien conceptualizado las categorías que forman o que conforman el rodeo de cría. Obvio, es el ternero, que es nuestro objetivo en la producción, y tenemos que reconocer que el ternero es ternero cuando tiene diente de leche y que va desde que nace hasta su destete con el nombre de ternero. Después vamos a encontrar categorías como la vaquillona de un año cronológico y que va desde el destete hasta su primer servicio. Y que si su servicio es a los 15 meses, entra dentro de la categoría de vaquillona de un año. También podemos encontrar en nuestro rodeo vaquillonas de 2 años, que es la vaquillona que también, como no llegó que ya tiene 2 dientes, y que va también desde el destete hasta su primer servicio. También podemos encontrar la vaquillona de primer servicio, que es la que inicia su primer servicio y prontamente va a dar y el inicio de su segundo servicio. Esta vaquillona es de 4 dientes. Y después tenemos la categoría más conocida y más popular, la vaca, que se inicia desde el segundo servicio, el novillito, que es el ternero macho que se fue destetado hasta el año o 15 meses de edad, y el novillo, que es desde los 9 meses hasta que es el animal que se queda para producción de carne. En esta filmina yo quiero destacar estas 3 categorías vaquillonas de 1 año, 2 años y de primer servicio, porque es una categoría donde se engloba, donde lo importante de diferenciar estas 3 categorías es hacer boqueos sobre estos animales y poder decir que la vaquillona de 1 año son esos animales que son diente de leche, pero que alcanzaron peso de servicio, y por eso a los 15 meses tienen la posibilidad de entrar al servicio. Y ya la vaquillona de 2 años, bueno, es un animal más grande de 24 meses, pero bueno, no confundir estas edades, porque después si nosotros conocemos la edad por boqueo, vamos a poder determinar manejos nutricionales efectivos. La siguiente. Entonces, como buscando evaluar cómo voy haciendo mi manejo del rodeo, voy buscando indicadores de que me van a decir voy bien o voy mal, y ya como dijimos, el objetivo es obtener más terneros, y en la mayoría de los sistemas productivos, en los campos, ya sean de grandes o de pequeños productores, nos decimos porcentaje de destete. O sea que nosotros estamos contando los terneros destetados. Pero tenemos un indicador mucho antes, este porcentaje de destete está muy relacionado con el porcentaje de preñez. Entonces, nuestro mejor indicador de la eficiencia es el porcentaje de preñez, pero es un indicador que
que no todos podemos, no todos los productores pueden realizarlo porque requiere de una mano de un veterinario, de un servicio y de infraestructura, que es la manga y un cepo, para poder sujetar bien el animal. Bueno, y en esta filmina yo lo que quería mostrar son los datos de porcentaje de preñez, cómo evolucionaron, cómo los valores de porcentajes promedio de preñez de un establecimiento de la meseta de Río Negro, que es una zona frágil, ¿no? Donde tiene problemas, no todos los años son iguales, la productividad va fluctuando del pastizal y los nutrientes. Entonces, yo acá en esto lo único que quiero mostrar es que mi porcentaje de preñez promedio de todos mis años, desde el 2008 al 2021, es del 77%. Y que cómo va fluctuando, de un año es más alto, el 2009 baja, sube y baja, sube y baja. Eso es muy característico de la mayoría de los productores medianos a pequeños. La siguiente filmina. Y como les mencionaba, en la anterior yo mostré los promedios de porcentaje de preñez. Pero si nosotros queremos ser eficientes en nuestro manejo y queremos indagar más, tenemos que ver de dónde provienen esos promedios. Entonces, si yo tengo una manga y puedo hacer tacto y puedo así con un cepo puedo hacer boqueo, puedo decir, bueno, diferencio. Acá encuentro mi porcentaje de preñez de animales de 2 dientes, donde ven que el porcentaje de preñez es mucho más alto. La siguiente, que la de los animales aparecen ahora la categoría de 4 dientes, y la siguiente aparece la categoría de 4 dientes, la siguiente, luego aparece la categoría de 6 dientes, la siguiente las vacas de boca llena, y la siguiente, por último, las vacas sin diente, que son sin diente. Acá nosotros incluimos a los animales que tienen el diente muy desgastado, que probablemente no sea un animal viejo cronológicamente, pero ha tenido un desgaste prematuro de su dentición. Y bueno, y como verán cómo influyen en esta planilla, en este gráfico, cada categoría, su porcentaje de preñez, cómo influye sobre mi promedio, que es la línea amarilla. Lo importante de este dato es que si yo hago el diagnóstico de preñez con un registro de mis categorías, la relaciono con mi porcentaje de preñez y hago un boqueo de mis animales, voy a poder, y después leo e interpreto los registros, yo voy a poder hacer la siguiente, voy a poder hacer un diagnóstico y poder buscar estrategias para mejorar mis resultados, o buscar a qué se deben mis resultados. Si fueron buenos, decir, bueno, puedo mejorar más, y si fueron bajos, encontrar dónde estuvo mi problema. Entonces, ¿qué me sirve el porcentaje de preñez? Más allá de esto que es, me ayuda a ordenar mi manejo, por ejemplo, me va a determinar si el veterinario me hace por tamaños de preñez al tacto, donde yo tengo que concentrar mayor atención en la distribución de mi parición. Y después también me ayuda este porcentaje de preñez a tomar decisiones para la aparición, y contemplar en ese mismo momento de esas vacas sin diente o boca llena que estaban muy flacas, poder determinar a través de esa variable condición corporal, decir, bueno, esta vaca va para vaca vacía o vaca preñada, flaca, pongo atención y observo cómo va a pasar el invierno y vuelvo a monitorearlas, pongo atención en los indicadores obtenidos durante el porcentaje de preñez. La siguiente. Otro indicador es que, bueno, como les dije, el porcentaje, los índices de preñez
me van a indicar cómo se distribuye la aparición. Pero si yo no alcanzo a hacer, por ejemplo, el diagnóstico de preñez y decido observar la aparición, lo que uno encuentra en el control de aparición o en un registro de aparición, va a encontrar terneros de nacimiento temprano, que corresponde a los invernizos, y cuando yo voy en octubre, noviembre, que es la época de parición, encuentro animales grandes, son mis terneros invernizos. Puedo encontrar mis terneros cabeza, que es de la filmina anterior, que es la que yo hice tacto de mi cabeza. Voy a encontrar terneros que corresponden a la mitad de la aparición, y voy a encontrar terneros cola. Y también voy a encontrar nacimientos tardíos. Los nacimientos tardíos en octubre no los voy a ver, pero voy a ver la vaca preñada, pero tengo que estar atento cuándo va a parir esa vaca preñada, que no me parió en octubre, noviembre. Entonces, a lo que voy es que si yo tengo un registro de la aparición, me va a indicar de cómo fue el manejo que nosotros le proporcionamos a la vaca, ¿sí? Y en el caso de que no atendimos bien el servicio, y tener en cuenta de que nosotros, la mayoría de los campos, el servicio es extensivo y que utilizamos toros, y no es entonces tenemos que ver cómo la eficiencia de ese toro trabajando con las vacas, que es la que me va a producir esa distribución de terneros invernizos, porque vino el toro, la sirvió fuera de época. Me va a determinar observar cómo el toro se comportó con las vacas. Más allá que nosotros ya teníamos nuestras vacas ordenadas, vemos que el toro no pudo haberse comportado como nosotros esperábamos. Bueno, acá en esta filmina lo que tenemos que rescatar es que tenemos una amplia variación de terneros, y que los que tenemos que poner mucha atención es la cantidad de terneros cola y la cantidad de terneros invernizos. Y nosotros vamos a tener que trabajar sobre los terneros cola basado en la condición corporal de la madre. A la siguiente. Entonces, si ya nosotros tuvimos la posibilidad de hacer el diagnóstico de preñez, de hacer un control de aparición, nosotros hacemos y llevamos un registro de los datos, pero no solo registrar, sino que después hay que hacer una lectura de esos registros e interpretarlos, analizarlos y tomar decisiones. Y decimos, ¿qué pasó? Mis porcentajes de preñez, ¿a qué se debieron? Pueden ser por mis bajos porcentajes. ¿A qué se debieron? A un efecto del establecimiento porque yo me basé solamente en porcentajes promedio y me olvidé de boquear los animales, y tal vez había muchas vacas viejas o había muchas vaquillonas que no tenían peso. Entonces, lo evalúa, y eso lo perdimos porque hicimos porcentajes promedios. Y tal vez se debe a servicios no estacionados. También podemos evaluar de que estas mermas pueden ser por las categorías de los vientres, porque probablemente tengamos por las vacas, vaquillonas, vacas y ver qué distribución de animales, de qué categoría era mayor, y la que, por ejemplo, si teníamos muchas vacas boca llena de baja condición corporal o muchas sin diente y con poca posibilidad y baja condición corporal, poca capacidad de quedar preñada, eso es lo importante de registrar las categorías por boqueo. Y después también ¿por qué son mis mermas? Tengo mucha, basándonos en que yo pude determinar mi cabeza, mi cuerpo y mi cola de preñez. Entonces digo, si tengo mucha cola de preñez es porque algo sucedió con el manejo de mis vacas en el servicio. También puedo decir que se debe al potrero, porque me faltó disponibilidad forrajera, o había mucha y era de baja calidad. El tamaño del potrero, porque como mencioné, el toro tiene que trabajar con esas vacas, la recorrida, la cantidad de toros, el alambrado, que el toro no se vaya al vecino y que se ocupe de atender otras vacas y no las mías, el servicio
después otra que puedo recuperar o interpretar es que yo hice servicio natural y como dijimos, el toro, que a veces nos olvidamos que en el rodeo de cría hay un toro, varios toros, que la cantidad de toros es suficiente para la cantidad de vacas que yo tengo, y que esos toros tengan capacidad reproductiva efectiva, que tengo la posibilidad de hacer una capacidad de servicio, y que el animal haya sido revisado y que tenga salud, o que tenga un calendario sanitario correcto, ¿no? Y entre otros, entraría la que me tengo que preguntar e interpretar, es decir, ¿tengo la raza adecuada? ¿La cruza que tengo está adaptada a mi situación y a mi ambiente, y por eso probablemente tengo bajos índices productivos? Y bueno, y también pensar en el personal, ¿no? El personal también influye en estos índices bajos de preñez o de mi eficiencia del rodeo de cría, porque si yo no tengo un personal un poco capacitado, una renovación continua, y no tengo un personal que me dura mucho tiempo en mi establecimiento y no conoce el manejo, y le cuesta recorrer, atender la vaca, entonces también es el personal uno de los probables causantes. La siguiente. Bueno, si nosotros logramos, con todo lo que le dije anterior, evaluar esos indicadores, interpretar y decir, bueno, ¿cuál es mi problema? Y yo después de un tiempo logro estabilizar mi rodeo. ¿Y qué significa estabilizar mi rodeo? Es tener alrededor del 60% de mi rodeo que sean vacas, un 20% de vaquillonas de segundo entore y las vaquillonas de primer servicio. Y poner atención en esas vaquitas que aparecen a la izquierda en negras, que son las terneras, vaquillonas, terneras o vaquillonas de 1 año o de 2 años, que van a ser la genética nueva que tiene que entrar al rodeo. Ojo, no la vendamos porque está gorda, sino decimos, ¿la puedo dejar para mi rodeo? Bueno, si tenemos la posibilidad de tener, la tengamos, siempre tengamos un 20% para renovar mi rodeo, y pensar que ese 20% que está entrando me va a facilitar y me va a ayudar a sacar un 20% de esas vacas viejas o vacas vacas de boca llena, pero que no son fértiles, entonces me ayudan a tener un rodeo estabilizado. Hacia eso vamos, hacia obtener un rodeo estabilizado. La siguiente. Entonces, como les decía, pensando en esas vaquitas negras que estaban hacia la izquierda, pensar que es una ternera que viene, que es una ternera que se crió muy bien con la madre y después tuvo un proceso de recría difícil. Entonces también pensar que nuestra eficiencia de la cría depende de cómo fue criada esa ternera recriada para poder volver a introducirse en ese rodeo de cría, y ahí preguntarnos, ¿la eficiencia de cría depende de nuestra vaca como motorcito, o también depende de esa ternera, o sea, de la recría? O sea, acá es donde nosotros tenemos que ser eficientes, tanto en la recría como en la cría, para obtener los porcentajes de destete altos, y también no olvidemos los porcentajes de preñez. Lo siguiente. Bueno, como si nosotros ya tenemos, como vimos que hay distintas categorías en nuestro rodeo de cría, tenemos que evaluar cómo, en qué condiciones, ya le hicimos boqueo, sabemos la categoría, pero tenemos que saber la evolución de su estado nutricional. Y para evaluarlo, porque como sabemos, va variando bastante la disponibilidad y las estaciones del año, hay diferente disponibilidad de alimentos, entonces tenemos que saber cómo la vaca, el estado nutricional de esa vaca durante todo el año, y cómo se evalúa mediante la condición corporal. La siguiente. Y para medir la condición corporal es una medida, diríamos, como subjetiva, pero nos aporta mucho para nuestro manejo, y tenemos distintos puntos para evaluar. Bueno, en esta figura se muestran los puntos claves: las costillas, la punta del anca, la cavidad de la encoladura, el espinazo, y
la punta de nalga. Y para esos son los puntos para observar dónde yo voy a ver si mi vaca está gorda, flaca, o medianamente gorda, o medianamente flaca, la siguiente. Y como yo les dije, es una medida subjetiva, pero nosotros la podemos valorar, la anterior, nosotros la podemos valorar en una escala que va del 1 al 5 o en la escala del 1 al 9. Pero estas escalas, si un campo mide de 1 al 9 y el otro del 1 al 5, tienen una correlación. Mirá, acá se muestra la correlación, y lo importante de esta escala es saber y poder detectar cuáles son las vacas flacas. Acá yo en esta les muestro la condición corporal 2 y la condición corporal 3 de la escala del 1 al 9, y ver cuál es muy flaca y flaca, y decir, todo esto que es lo que yo vea que es mejor que esto, con esto es lo que me tengo que quedar. Y con esto yo sé que puedo manejarlo nutricionalmente y que voy a tener buenos resultados. La siguiente. ¿Qué pasa cuando yo mido la condición corporal? Otra vez volvemos a registrar, volvemos a, a monitorear nuestros animales, ya tal vez sin pasarlos por la manga. Entonces, si yo no los paso por la manga, entonces yo voy a tener un porcentaje de condición corporal promedio. ¿Y qué veo yo en este establecimiento de la estepa de Río Negro? Que mi promedio siempre va a estar, en este establecimiento, está por arriba de 2. O sea que mis vacas, no hablo de promedio, no hablo de desvíos en esta filmina, porque para mí si es menos de 2, la saco, y si es de 2 para arriba, me quedo. Entonces acá solamente los promedios. Todo lo que está arriba de 2, digo que este establecimiento va más o menos, se va ajustando, no está sufriendo tanto. Pero ¿qué pasa? Me estoy basando en los promedios, me estoy olvidando de las categorías, de los animales, y no es lo mismo una vaca adulta, flaca, que una vaquillona flaca. Entonces, otra vez, volvemos a pasar los animales y por la manga, y si tenemos la posibilidad de hacer boqueo, lo hacemos y lo registramos. Y acá vemos cómo se comportan las categorías más jóvenes de 2 dientes, que la condición corporal siempre es mayor, y las vacas adultas, boca llena, medio diente, está comprometido su estado corporal, porque tiene que sobrevivir al sistema. Entonces nosotros tenemos que poner fuerte atención para poder darle lo que el campo no le da. La siguiente. Entonces, bueno, ¿cómo influye esta condición corporal sobre los porcentajes de preñez? Bueno, en esta es muy simple, y lo que vemos acá es que a baja condición, este también es un trabajo de monitoreo de varios de un establecimiento, pero esto nos ha sucedido después Sebastián va a mostrar de muchos otros establecimientos que esto se repite: baja condición corporal, bajo porcentaje de preñez, ¿sí? Entonces, acá podemos decir, la causa no solo recae sobre la alimentación, sino que también tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos la culpa, porque tuvimos la oportunidad de ver la condición corporal, y antes de mandarlas a sufrir al invierno con poco pastizal. La siguiente. Entonces, y por último, para hacer un refresque, decir, bueno, ¿qué tan valiosa es mi condición corporal? Lo importante es rescatar que la condición corporal es un estado, es lo que veo hoy cuando pasa mi animal por la manga, que no sé lo que va a pasar dentro de 15 días, y lo único que me muestra es el hoy y la historia, lo que pudo haber pasado. Lo que viene no lo sé. Entonces, ¿qué me indica? Que yo hoy, si veo una vaca flaca, y es una vaca joven de 6 dientes, flaca, digo, bueno, y con un ternero al pie, digo, bueno, hoy está flaca, voy a volver en el mes que viene y la vuelvo a monitorear, porque es probable que yo tenga que sacar ese ternero para que esa vaca pueda aumentar la condición corporal. A lo que voy es que acuérdense que es un estado, es lo que veo hoy, y que esto vale la pena volver a ver ese animal para tomar medidas de manejo. Entonces, una vaca en condición corporal 2, vaca pensando de 6 dientes para arriba, que no es lo mismo a la entrada del invierno que a la entrada de la primavera. Pensemos qué medidas tengo que hacer. Sí, no es lo mismo una vaca en condición corporal al momento del servicio, donde después se puede recuperar, que al momento del parto.
y no es lo mismo una vaca de condición 2 flaca en una vaca adulta que en una vaca sin dientes, ¿sí? Entonces, acá tenemos varias opciones de medidas a tomar sobre estos animales a tiempo, ¿sí? Bueno, esto le da pie para que Sebastián vaya con la siguiente, la segunda parte. Gracias. Bueno, muchas gracias, Karina. Disculpen el ruido, quería aclarar, Karina ha tenido una emergencia y está en el aeropuerto, se dignó a darnos la charla desde allá, así que bueno, muchas gracias, Karina, por eso. Vamos a retomar ahora entonces qué podemos hacer para las regiones frágiles. Estos fueron los conceptos generales que dio Karina sobre los manejos del rodeo en general, y nosotros ahora vamos a hablar qué pasa en las zonas frágiles como en las que nos estamos moviendo nosotros. Esto yo quiero mostrar, nosotros estamos en Patagonia Norte, que está comprendida por dos provincias, Neuquén y Río Negro, ¿sí? Y dentro de esas dos provincias no todo es igual, tenemos diferentes áreas ecológicas, que son una combinación de el pastizal, el clima, el suelo, ¿no? Que nos van a dar diferentes reacciones, digamos, frente a la producción. Vamos a ver que tenemos la cordillera de los Andes, que en general son bosques donde la ganadería, si bien está presente, es menor. Después tenemos la zona de precordillera, donde la ganadería bovina es fuerte, sobre todo en la provincia de Neuquén. Después tenemos la zona de sierras y mesetas, que ya es una zona un poco menos productiva. A medida que vamos hacia el este siempre empieza a ser un poquito más productiva. Y tenemos grandes zonas que serían la meseta central y el monte austral, donde serían las zonas tal vez más secas, ya lo vamos a ver. Y después tenemos en la provincia de Río Negro el monte oriental, donde vuelve a aumentar un poco la productividad. Lo que quería mostrar aquí es la temperatura, y este es un mapa de temperaturas, este es un mapa de precipitaciones en la provincia de Neuquén. Vamos viendo que la temperatura, a medida que nos alejamos de la cordillera, empieza a aumentar, y sobre todo en la zona de montes, la zona tal vez de mayor temperatura, ¿sí? Y a la inversa, las precipitaciones, en la medida en que nos movemos del oeste hacia el este, disculpen, empiezan a ser menores. Por lo tanto, empezamos a encontrar que acá tenemos mucho más calor y tenemos muchas menos precipitaciones. Por lo tanto, el calor indica mayor evapotranspiración, y además, sumado a eso que hay menos precipitación, estamos hablando de una zona seguramente más árida. Algo similar sucede en la provincia de Río Negro, ¿no? Vemos que las temperaturas empiezan a aumentar en la medida en que nos vamos desde el oeste hacia el este, ¿sí? Y las precipitaciones van disminuyendo desde el este hacia el oeste y vuelven a aumentar, lo que decíamos en esta zona que vemos hacia aquí, que es donde tal vez estén la mayor cantidad de vacas en toda la Patagonia, ¿no? Si decimos esto y mezclamos, digamos, lo que sería la disponibilidad forrajera, dado la temperatura, la humedad, el suelo, la área ecológica, y nos extendemos, acá tenemos para el caso de la provincia de Río Negro, si nosotros sacamos la zona que habíamos dicho de mayor precipitación y tal vez donde están la mayor cantidad de vacas, hay 701.000 en Río Negro, de acuerdo al censo del 2019, es un poquito atrasado, pero debemos estar, para el del 2020 está más o menos similar. Y sacamos los departamentos que están tal vez un poquito más beneficiados por la lluvia, todo lo que nos queda dentro de acá nos dice que hay 300.000 bovinos en áreas que producen menos de 200 kilos de materia seca por hectárea en la provincia de Río Negro. O sea, el 45% del stock provincial de la provincia de Río Negro está en zonas que diríamos frágiles, ¿sí? Con menos de 200 kilos de materia seca de producción anual. Y si lo miramos en la provincia de Neuquén, también decimos que, bueno, también las zonas más beneficiadas, habíamos dicho que era la cordillera y la precordillera. Si sacamos los departamentos que están en esa zona, y decimos todos los departamentos que están acá, de las 230.000 vacas que tiene la provincia de Río Negro, alrededor del 53% del stock está en zonas áridas con menos de 200 kilos de materia seca por hectárea. Entonces, de eso vamos a hablar ahora, de todas las vacas que están en esta zona, sacando esta parte de Río Negro y sacando esta parte de Neuquén, que son un montón. Digamos, es el 53% del stock de la provincia de Neuquén y es el 40 y pico por ciento del stock de la provincia de Río Negro. Entonces, sobre eso nos vamos a referir. Lo que decía Karina, nosotros se hizo un relevamiento del 2012 al 2016 con un proyecto donde se relevó los porcentajes de preños por área ecológica. Y lo que vamos a ver acá, que por ejemplo en el Monte Austral, que habíamos dicho que seguramente era la zona tal vez más complicada por precipitación y calor, veremos que la vaquillona del primer servicio no supera el 50%,
de preñez, la vaquillona de segundo servicio también, esta supera levemente, esta no lo supera, y en vacas adultas andamos alrededor del 60% y en vacas viejas entre el 55%, ¿no? O sea, eso es lo que nos está diciendo que en el monte austral el porcentaje de preñez no supera el 55%. En sierras y meseta, que es la otra zona también más seca, está incluso por debajo, mejorando hacia la zona de cordillera y por supuesto la precordillera, la zona de mejor productividad, que estaría rondando el 80% en promedio. Esto, vuelvo a repetir, tiene que ver con lo que ya mostró Karina, que las condiciones corporales al momento del servicio o posparto son bajas, entonces en la medida en que esas condiciones están por 2 o por debajo, los porcentajes de preñez son estas. Entonces, si hacemos un paralelo, decimos que si tenemos el 50% de preñez, porque las condiciones corporales es probable que estén fluctuando entre 2,5 y 2, incluso por debajo. Acá lo que tenemos es hemos seguido algunos de los rodeos que hemos seguido para ver el peso promedio de vacas que tenemos en la región, y lo que vemos es que el peso promedio son vacas en general Hereford, cruza Hereford con algo de Angus. Están en valores de adultos, están alrededor de los 400 kilos, ¿sí? Bajando hacia las vacas sin dientes. Las vaquillonas y las 6 dientes están entre los 350, más o menos, pero sí lo que vemos es que hay amplia fluctuación, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, vacas boca llena, que están en 330, 340 kilos, y vacas que están cerca de los 500, ¿no? Lo mismo con vacas medio diente, ¿sí? Pueden llegar casi a los 500 kilos, frame grandes, o vacas que en rodeos más chicos pueden estar por debajo de los 350 kilos. Y así lo mismo con el resto, con lo cual encontramos una amplia variación en este promedio. Y también la condición corporal, lo que le veníamos diciendo hoy con respecto al preservicio, antes del servicio, que están por debajo de 2,5 con amplias fluctuaciones, con lo cual muchas de ellas están por debajo de 2 inclusive, sobre todo las vacas adultas, ¿sí? Las vacas muy viejas y vacas que están, digamos, en edad principal, como la mayoría que encontramos en los rodeos, como son las boca llenas, incluso medio diente, ¿no? Todas están, pueden haber vacas o un porcentaje de eso que están por debajo de 2, muchas están por debajo de 2,5. Entonces ahí es donde estamos viendo un problema muy relacionado a lo anterior, digamos, estamos en zonas frágiles, con baja potencialidad de producción de forraje, y por eso los animales responden de esa manera. Otra cosa que queremos charlar es eso. Si vemos que hay vacas que no es lo mismo una vaca que pesa 330 y 350 kilos al preservicio a una vaca que pesa 400 o 420 kilos. ¿Qué es lo que vemos con esto? Estas vacas consumen alrededor de 2.500 a 2.800 kilos de materia seca, pero su porcentaje de estete está entre el 50 y el 60%, podemos decir 55, que tal vez sea el promedio. Destetan, los pesos de los terneros que se destetan, decimos a los 6 meses, están alrededor de los 120 a los 130 kilos. Y si nosotros calculamos la cantidad de kilos de ternero, multiplicando, digamos, el peso del ternero por el porcentaje de destete, y eso lo dividimos por el pasto que consumieron, por cada kilo de ternero esta vaca está necesitando consumir 40 kilos de pasto, bueno, entre 35 y 40 kilos de pasto. Si nosotros tenemos una vaca en mejor condición, ¿no? Que está en un ambiente mejor, o nosotros la apoyamos para que tuviera una mejor condición, que está alrededor de los 400 kilos de peso vivo, va a consumir mayor pasto, eso está claro, ¿sí? Pero también sus índices van a ser mayores, van a estar por encima del 80, ¿sí? Los pesos de estete de sus terneros van a ser mayores, y si dividimos entonces el porcentaje de estete multiplicado por el peso de ternero, y eso lo dividimos por el pasto que consumieron, vamos a ver que son bastante más eficientes transformando el pasto en carne. Con 25 kilos, alrededor de 25 kilos de pasto pueden producir 1 kilo de ternero. Entonces, lo que queremos decir con esto es que una vaca en mal estado, ¿sí? en un ambiente degradado, es muy ineficiente. Es un problema. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. Y entonces, es preferible tener vacas en mejor estado, eso está claro y todos lo sabemos, que nos produzcan un poco más, a tener animales que están degradados ambientalmente también. Hoy Karina planteó que la producción no solo tiene que ver con la producción animal, sino con el ambiente y con la parte social. Desde este punto de vista, no estamos cumpliendo casi ninguna
de todas estas premisas de las buenas prácticas ganaderas. Los animales están delgados, digamos, desde el punto de vista del bienestar animal no están bien, el ambiente está siendo degradado y los ingresos son menores. Entonces, estas serían sistemas que deberíamos tender a que no existieran o estuvieran, o poner un manejo fuerte sobre esos para poder reducir ese impacto que estamos generando. Aquí yo lo que quería mostrar es un poquito cómo funciona para la zona nuestra los requerimientos, que son los que están en azules, de las vacas. ¿Sí? Esto sería con un servicio, digamos, estacionado. Las vacas tienen esta curva de demanda que vemos acá. Esto lo podemos decir en kilos de alfalfa o en megacalorías de energía por día, de energía metabolizable por día. Y lo que vemos acá en rojo es la oferta de energía dada por el crecimiento del pastizal. Nosotros sabemos que en la zona nuestra el pastizal crece entre ahora, en primavera, con el pico de producción en noviembre, ¿sí? Y decae hacia el verano, ¿no? Hasta el otoño. Por supuesto, en el invierno la producción es muy baja, ¿no? Y fíjense que acá, entonces, la demanda que tiene la vaca en el invierno no está siendo suplida por la oferta que tenemos, ¿no? Entonces, en este caso tenemos un déficit de energía fuerte. Ese déficit de energía en general es compensado por la reserva que tiene la vaca si la vaca entró al servicio con buena condición corporal. Entonces va quemando sus reservas para compensar acá que no tiene pasto, ¿no? Llega el momento de la aparición, se compensa la producción de forraje, por eso estacionamos en esa fecha, por lo tanto puede dar un pico de lactancia probable, ¿no? Pero después de enero, febrero, fíjense que la producción de forraje cae mucho por el verano y sobre todo en las zonas más áridas donde aumenta la evapotranspiración, hay poca lluvia, mucho calor, ¿no? Y aquí esto decae por encima de lo que necesita la vaca. ¿Y qué pasa acá? Acá no hay reservas más para quemar porque las quemamos acá. Entonces acá se empieza a producir un gran problema. La vaca se achica, no podemos darle esta cantidad de energía y eso lo va a pagar la vaca y lo va a pagar el ternero, ¿no? Entonces, ahí empezamos a decir, y cuando lo paga la vaca, significa que su condición corporal baja y entra en un anestro posparto, ¿sí? Que naturalmente son, por supuesto, 30 días, pero se va a prolongar si esa vaca está flaca y no sabemos hasta cuándo se puede prolongar, ¿no? Incluso lo que pasa es si tenemos un servicio estacionado, se prolongue tanto que no alcance a entrar en servicio y esa vaca se quede seca por ese año hasta el año que viene, ¿no? Porque ahí está amamantando el ternero y eso es una alta demanda energética. Entonces, ¿y cuál era mi premisa? Si yo quiero tener un ternero por vaca por año, esa vaca no va a quedar preñada dentro de los 45 días posterior al anestro y eso significa, digamos, que vamos a ir bajando la eficiencia de nuestro rodeo. Esto es lo que quería comentar cuando decimos el déficit de energía en invierno. No solo sabemos que hay poca producción de forraje en el invierno, sino a veces incluso tenemos estas situaciones donde nos puede nevar y el animal ni siquiera tiene acceso al poco alimento que está. En algunos casos los podemos compensar en parte con algo de suplementación, pero no es suficiente, pues son altísimos los requerimientos en este momento. Entonces, esto es lo que hace que en el invierno la vaca siempre queme reservas. Por eso es importante que haya entrado al servicio con buenas reservas, porque si no, tenemos un gran problema en este momento, que las vacas no llegan ni siquiera a cumplir la energía que ellos necesitan, ni siquiera para dar al ternero, y pueden caerse y muchas vacas se mueren, digamos, o llegan a un nivel de mucha delgadez al momento del parto. En esta curva lo que quería mostrarles yo es que esto que vemos acá son los requerimientos de la vaca en función de, estos serían equivalentes vacas, en función de los momentos de gestación, lactancia, digamos, el momento fisiológico al que esté viviendo la vaca. Mientras está seca, la vaca tiene entre 0,6 o 0,7 equivalente vaca de requerimiento, empieza la gestación y empieza a aumentar, ¿sí? Al momento del parto sus requerimientos llegan a ser de un equivalente vaca, digamos, ese es el momento, y en la medida que empieza la lactancia, esos requerimientos se van disparando por la necesidad de producción de leche para ese ternero, ¿no? Entonces, en ese momento el ternero empieza a crecer a expensas de la reserva de la vaca o de lo que la vaca puede estar consumiendo. Y llega a un punto, si yo lo dejo durante los 6 meses de lactancia para un destete tradicional, donde el requerimiento de la vaca llega a ser 1,4 o 1,5, o sea, el 50% más por encima de los requerimientos de un equivalente vaca. Eso, si yo tengo un muy buen pastizal,
la vaca lo puede hacer. Entonces, de hecho, en una producción donde el pastizal es bueno, la vaca me puede entregar sin problemas todos los años un ternero de 160 o 170 kilos o 150 kilos, y además haberse preñado y estar gestando el próximo ternero. No es lo que sucede en las regiones frágiles nuestras. Esta cantidad de pasto no está disponible posterior y sus reservas también fueron quemadas, como dijimos. Entonces, lo que nos queda a nosotros es bajarle los requerimientos de esa vaca a partir de ahí. Tenemos dos formas. Podemos hacerle un destete temprano, esto sería un destete de enero, febrero, donde todos estos requerimientos máximos se los bajamos, pero si no es suficiente, no bajamos, digamos, de 1,4 a 0,7 y le bajamos el requerimiento a la mitad. Y si eso no es suficiente, podemos hacer lo que llamamos el destete precoz, ¿sí? Que esto ya es de diciembre, ¿no? Más o menos, para la fecha nuestra, 2 o 3 meses después, cuando el ternero pesa alrededor de 70 kilos, y ahí le bajamos ahí, cuando llegó a 1, 1,1 su requerimiento, se lo bajamos nuevamente a 0,7. Con eso, nosotros lo que hacemos es que la vaca baje rápidamente su requerimiento, aun por más que esté delgada, empiece a crecer su condición corporal porque sus requerimientos son bajos, puede empezar a alimentarse bien y puede volver a ciclar. Le sacamos, digamos, la reacción de mamar con los terneros, que también desestimula su entrada en celo, y de esa manera logramos que la vaca rápidamente se preñe, aunque esté delgada, pero con condición corporal subiendo. Pero el gran problema es que nos tenemos que hacer cargo nosotros ahí del ternero. Digamos, esta es una medida que va muy a favor de la vaca, pero muy en contra del ternero, ¿no? Como si dejáramos el ternero, vamos a favor del ternero, pero vamos muy en contra de la vaca y del próximo ternero que queremos tener. Estas algunas cosas que hemos encontrado, que uno ve en el campo, que está el ternero, fíjense cómo está el estado de esta pobre vaca, que tiene un ternero al pie, tiene la vaquillona del año pasado también al pie, y debería quedar preñada. Por supuesto que esta vaca no va a quedar preñada porque está absolutamente en anestro, y mientras estos dos no salgan del sistema, mucha suerte que se pudo preñar de este ternero si este estaba mamando. Pero digamos, no hace milagros la vaca. Entonces, esas son situaciones bastante comunes que hemos encontrado. Bueno, entonces, la estrategia del destete precoz tiene que ver con aquellas vacas que nosotros encontremos en condición corporal 2 o menos, como el caso que estamos viendo, esta vaca con su ternerito al pie, ¿sí? Uno debería pensar que esta vaca debería ir a un destete precoz, por el bien de ella, para que se recupere, y por el bien del ternero, para que no nos quede chico. Y si es una ternera, peor todavía, como dijo Karina, tenemos que ver cómo la reposición futura de mi rodeo yo la empiezo a cuidar desde chiquita, ¿no? Entonces, si esto es una ternera y está al pie de esta madre, es muy difícil que tenga los nutrientes suficientes para ser una buena madre en el futuro. Entonces, con todas las vacas, con las vacas que estén en condición menor, o en muchos casos, si es bastante parejo y no tiene infraestructura para hacer separación, y en un año particular, tal vez como este, sería conveniente destetar a todos los animales, ¿no? Si yo miro este rodeo, no veo vacas que estén mejor que esta tal vez la peor, pero las otras no se ven mejor, entonces tal vez sea más sencillo, ¿no? Pero bueno, eso por supuesto después dependerá del dinero y de todo lo demás que tengamos que ver, que seguro eso es aparte, pero como manejo debería yo intervenir en este momento y hacer un destete precoz. El ternerito debería estar pesando por lo menos 70 kilos, ¿sí? Y voy a tener que utilizar un alimento que me reemplace la leche de la madre, que tenga por lo menos 17% de proteína, ¿no? Y la fibra también que le voy a dar tiene que ser de muy buena calidad. Nosotros tenemos acá experiencia de 5 años de hacer esto en el campo experimental del INTA de Pilcanilleu, ¿sí? Dependiente del INTA Bariloche, pero es en Pilcanilleu, con un área de sierras y mesetas bastante pobre, reducida en términos de mallines, donde la situación ha obligado que ya sea una práctica casi permanente del establecimiento, el destete precoz. Lo que hacemos en el destete precoz es, llevamos los terneros, como ven aquí, desde el campo, digamos, donde juntamos a las vacas, y los llevamos a un corral directamente, como vemos acá, donde le damos las condiciones de alimentación, de sombra y de todo lo demás para que puedan, digamos, llevar adelante una buena cría. Lo que usamos en general son una dieta de adaptación de 70% de alfalfa y un 30% de un concentrado, en este caso lo fabricamos nosotros con 24% de maíz, 6% de soja. Estos también se pueden comprar, son los conocidos router o arrancadores, que bueno, si están disponibles, digamos, se pueden comprar en el mercado, ¿sí? Pero siempre iniciando con un 70% de fibra y un 30%
de este concentrado. Luego de una periodo de adaptación, nosotros pasamos a tener una concentración del 60% del concentrado y un 40% de lo que sería la fibra, ¿no? Con esto, la composición de nutrientes que tenemos es una digestibilidad entre el 80 y el 90%, si es la adaptación o la concentrada, energía entre 2,6 y 2,8 megacalorías, ¿no?, por kilo de materia seca, proteína bruta del 17 al 16%. Bueno, y la relación calcio-fósforo más o menos en este sentido. Bueno, rápidamente esto tiene que tener un plan de adaptación, entonces arrancamos con el día 1-2 con casi todo alfalfa, 1,8 kg y nada más que 100 gramos de maíz y 100 gramos de soja, con un total de 2 kilos, y lo vamos aumentando en la medida que van pasando los días, ¿no? Aumentando, digamos, el concentrado y reduciendo la alfalfa. En este caso pasamos a tener 800 gramos de concentrado y 1,2 kg y mantenemos los 2 kilos. Del día 8 al 13 aumentamos el consumo total y siempre aumentando el concentrado, disminuyendo la alfalfa. Bueno, y así seguimos hasta el día del 13 al 17. Esto más o menos ha sido una dieta que hemos usado bastante estándar y funciona bien. A partir del día 18 o el 22 en adelante, el concentrado pasa a ser más o menos de 2,2 kg y el maíz y el heno pasa a ser a voluntad, ¿sí? Con lo que hemos medido que consumen alrededor de 1,5 kg a 2, con lo cual el consumo total se va alrededor de los 4 kilos en estos animales. Bueno, estos animales están creciendo y están ganando peso rápidamente. Bueno, acá es un poco los resultados que hemos tenido, los quiero mostrar muy rápidamente, para decir, fuimos ensayando diferentes momentos de ingresar a los terneros para tener una curva. ¿Qué pasa si entramos terneros muy chicos? ¿Qué pasa si entramos terneros más grandes? ¿Cómo son sus ganancias de peso y cómo evolucionan? Entonces, por ejemplo, y tanto machos como hembras, para dar un ejemplo, en el 2015 entramos hembras con 75 días al destete, entre 45 y 105, y pesaban 57. Esto es hiper precoz. Así iniciamos, con terneritas que pesaban desde 43 a 70 kilos, y en este caso nos habíamos puesto como objetivo llegar a pasar los 80 kilos, ¿sí? Y eso nos llevó 63 días. ¿No? En el caso de los machos también fueron 75 días con un peso un poquito mayor, pero seguimos dentro de la escala del hiperprecoz, lo llevamos a un peso final de 100 y eso nos llevó alrededor también de 63 días de encierre, ¿sí? Y así fuimos variando los años. En la medida que iban los años, poníamos animales tal vez con un poco de mayor de peso, 90 días del destete, 86 kilos de peso, llevándolo arriba de los 100 kilos, y eso llevaba 40 días. En 2018, 90 días, con un mayor peso, 70, 80 kilos entre machos y hembras, y acá ya empezamos a llevarlos a pesos finales de venta, cercanos a los 150 kilos, y ahí estábamos alrededor de los 77 días de encierre. Así, sobre los últimos años, ya entramos con animales un poco mayores, 115 kilos, ¿sí? 115 días, 113, 100 kilos, y los llevamos a pesos superiores de 170, también con 72 días de encierre. Un poco el objetivo acá era ir probando diferentes tamaños, diferentes días, y ver cómo evolucionaban para obtener una curva final sobre esto, ¿no? Y esto fue un poco lo que encontramos. Nosotros lo que podemos saber es que después de 5 años y muchos terneros pasados por este proceso de destete, lo que podemos esperar es que, digamos, depende en función de los días que vamos, podemos saber cuánto podemos esperar de su peso. No sé, por ejemplo, decir que si tenemos 60 días, estamos esperando alrededor de 100 kilos. Si quisiéramos llevarlo a 140 kilos, animales que entraron con 60, nos llevaría entre 80 y 90 días. Y así con los machos. Eso es con las hembras y con los machos. Esto tiene que ver con la ganancia diaria de peso de los terneros en función de los días de alimentación a corral. A mayor tiempo de encierre vamos a ver que se incrementan las ganancias diarias. Fíjense, acá encontramos algo bastante interesante con las hembras, ¿sí? Que tienen un pedido de adaptación mayor que el de los machos, ¿sí? Pero siempre van ganando, y los machos por supuesto siempre van ganando más peso. Significa que mientras más días yo lo tengo en el engorde, su ganancia diaria siempre es mayor. Y entonces recomendamos que no estén nunca menos de 60 días, o sea, siempre más de 60 días, por lo menos, para evitar
para diluir los costos que tiene la adaptación, sobre todo en las hembras, ¿sí? Pero en los machos también, porque arrancan despacio. Entonces, de los 60 para adelante es cuando encontramos las mejores ganancias. Entonces, no tenerlos menos que ese tiempo. Si lo tuviéramos 30 o 40 días, en el caso de las hembras tendríamos un problema porque arrancan con muy baja ganancia. Y esta curva final lo queremos decir, bueno, ¿cuándo sería el momento ideal para llegar al final? Y acá lo que vemos es el peso de los animales en función de la ganancia diaria, y vemos que cuando llegan a 140 o 150 kilos las hembras, es el momento de máxima ganancia. A partir de ahí las ganancias diarias son un poco menores. Entonces, y coincide con un buen peso de venta, en el caso, digamos, si la vamos a vender, o un buen peso para después enviarlas al campo a un buen potrero para que hagan su recría. Y en el caso de los machos, también vemos que su mejor ganancia están alrededor de los 170 kilos, ¿sí? Con ganancias cercanas al kilo de ganancia diaria de peso. Entonces, necesitábamos entonces lo que podemos concluir acá, que el momento óptimo de destete son alrededor de las 150 kilos para las hembras y los 170 kilos para los machos, y saber que las hembras que tienen menos de 80 kilos, cuando ingresan, tienen un problema de presión. O sea, cuando tienen 60 kilos, les va a costar un tiempo poder empezar a tener una buena ganancia de peso, ¿no? Encontramos esta vuelta. Entonces, las hembritas no sería recomendable entrarlas con pesos menores a 80 kilos si no podemos. Si tenemos un problema con la madre, no hay otra y la ponemos en el corral y la avanzamos. Pero si no, por encima de los 80 kilos que ingresan al engorde, digamos, o al destete precoz, van a tener buenas ganancias de peso. ¿Y qué vemos en las vacas madres? Bueno, esto también, el mismo rodeo que fuimos haciéndole destete, lo que veíamos es que la vaca tiene una condición corporal que va creciendo hasta diciembre, enero, que llega a condición 2,5, y ahí con la sequía del verano su condición cae muy rápidamente, y sobre todo además porque tiene el ternero al pie. Ahí es donde nosotros generábamos el destete, y lo que veíamos que rápidamente la madre recupera, lo que decíamos hoy, condición corporal, y esto nos asegura, porque esto va a ser la reserva que habíamos dicho que va a usar después en el invierno. Entonces no podemos entrar al invierno si no tenemos una muy buena condición corporal, porque después sabemos que va a volver a caer esa condición corporal, ¿no? Entonces, si nosotros no aplicábamos el destete, esto seguramente que venía más abajo, y esto después se nos iba a complicar mucho en el invierno. Entonces, un destete aquí funcionaría, incluso un destete anterior también nos daría un rebote mayor. Bueno, como general, quiero mostrar acá unos datos de qué pasó con este rodeo, que es particularmente el rodeo de Pilca, que llegó, nos llegaron las vacas que nosotros teníamos y que habíamos enviado producto de la ceniza volcánica a otro campo del INTA, que después nos lo devolvió con vacas muy delgadas y muy viejas, eran las mismas vacas. Entraron en marzo del 2023 25 vacas que solamente lograban 13 terneros, ¿no? Nosotros ahí comenzamos a hacerlo, eso era el 52% de destete. De ese año, con ese destete, metimos nada más que los 5 más flacos del corral, que eran los que vimos como hiper precoz al principio, ¿sí? Y sacamos vacas viejas y dejamos 19 vacas, y rápidamente pudimos mejorar la preñez a 74%, digamos. Al año siguiente, bueno, hicimos un destete anterior, había sido un destete de marzo, hicimos un destete precoz en diciembre, sobre esa 19 vaca, que nos habían dado el 74% de preñez, que por supuesto nos dieron el 74% de destete, pero ahí metimos 11 terneros al corral, y sacamos alguna vaca vieja, dejando 18 vacas, y obtuvimos una preñez del 77%. Bueno, así fuimos manejándonos hasta el mejor momento, que fue, por ejemplo, el 2018-2019, donde hicimos un destete de diciembre, ¿sí? Con 21 vacas, que en ese momento habían logrado 16 terneros, por eso había sido el 76 de destete, ¿sí? Pero le sacamos los 16 terneros en esta fecha, y lo que logramos fue, acá además a estas 23 le incorporamos las 2 primeras vaquillonas nacidas en el campo, y logramos un 91% de preñez. Ahí nos dormimos en los laureles, ya nos seguimos haciendo destete de diciembre, dijimos lo vamos a dar un poco más hasta febrero, estos 2 años, y fíjense que por haber dejado dos meses más, nos volvió a bajar el índice de preñez, pero estando dentro de ciertos rangos. Lo que quiero mostrar con esto es que
la fecha de destete cuanto antes es mejor para el ternero, ¿no? Y digo, para la vaca, es mucho mejor cuanto antes, podemos lograr índices muy interesantes si logramos destetarlos antes, y si podemos destetarlos a todos también mejor, porque eso da la mejor combinación. Ternero destetado en diciembre, y si son todos en rodeos relativamente chicos, nos asegura preñeces bastante altas, ¿no? Y por supuesto siempre ir ajustando el número de madres a la capacidad del establecimiento, eliminando las vacas viejas, ¿no? O sea, esto es esto que vemos acá. En la medida en que yo llegue más temprano a esto, le evito a la vaca todo este gasto energético que vemos acá, y eso se transforma en altos índices de preñez. Independientemente si estamos en un campo bueno o no tan bueno. ¿Por qué? Porque ahí nosotros intervenimos fuerte con los terneros. Bueno, esto es un poco el panorama general que queríamos mostrar hoy, y cuáles serían las conclusiones que estamos viendo. Bueno, en cuanto a la cría para la región patagónica y la zona frágil de Patagonia, vemos que una importante cantidad de bovinos del Patagonia se crían en pastizales que tienen menos de 200 kilos de materia seca, salvo en algunos campos que en esa región tienen algunos mallines un poco mejores, ¿no? En estas condiciones, el objetivo de producir un ternero por vaca por año no es posible de lograr sin un aporte de energía externa, ¿no? Porque la producción fluctúa todos los años. La forma más eficiente de utilizar esa energía es alimentar al ternero, porque nos permite recuperar la vaca a menor costo. En ese momento el ternero es el que mejor transforma el alimento en carne, digamos, más que la vaca, que sería indirecta. O sea, a mí no me conviene alimentar a la vaca que está amamantando para mejorar la condición corporal, sino me conviene sacarle el ternero, que la vaca se recupere sola, que lo hace rápidamente, y al ternero, que es el más eficiente transformando la carne, el pasto en carne, engordarlo yo, ¿no? La fecha para la zona nuestra siempre sería diciembre o cuanto antes, ¿no? Y si además todos los terneros los desteto en conjunto, aseguro un mayor porcentaje de preñez y por supuesto un mayor porcentaje de destete posterior. Pero la primera medida que debo usar es ajustar la carga a la capacidad del establecimiento, eliminando todas las vacas viejas todos los años. O sea, yo tengo que saber, la primera medida es cuántas vacas más o menos mantiene mi establecimiento. Yo tengo que ser altamente eficiente, ¿sí? Y no tener vacas de más, porque eso me va a repercutir en un problema total del establecimiento, ¿no? De señalada de destete del establecimiento. Y después, bueno, el diagnóstico de preñez me permite detectar las vacas preñadas con baja condición y pronosticar la fecha de parto, y con esto logramos una mejor planificación. Es decir, si yo veo que tengo todas las vacas preñadas, pero están relativamente delgados, yo me voy preparando para cuándo hacer mi destete. Después, sobre el destete precoz, que es lo que vos decís, a mayor tiempo de encierre se incrementan las ganancias diarias. O sea, no me conviene hacer un destete corto de 20 o 30 días, yo los tengo que llevar en 60 o 70 días, porque a medida que va pasando el tiempo el animal en el corral, pasa todo el periodo de adaptación y las ganancias mejores las voy a obtener después de los 30 o 40 días. Entonces, recomendable por lo menos asegurarme un destete de 60 días, donde voy a obtener los mejores resultados, ¿no? Bueno, las hembritas de menos de 80 kilos sabemos que pueden tener algún problema, ¿sí? Todavía tenemos que estudiar bien cuáles son las causas, pero sabemos que no es una categoría recomendable con menos de 80 kilos. Si hay una necesidad de hacerlo, se hace, pero si no, trataría de evitarlo, de que entren con menos de esa cantidad de kilos. Bueno, la fecha de destete habíamos dicho cuanto mejor, ojalá fines de diciembre o en diciembre, ¿sí? Tenemos, digamos, servicios que van a iniciar en diciembre o en enero. Y para los rodeos que son pequeños o medianos, se recomienda destetar todos los terneros, o al menos priorizar las vaquillonas que son de primera aparición. ¿Qué beneficios extra vemos de esto? Por ejemplo, en el caso nuestro, que hemos visto esos terneros que se terminan, saben comer, están en muy buena condición, por lo tanto, quienes compran esos terneros realmente le han visto el beneficio, porque van seguramente a una recría que puede ser algo a pasto, pero va a terminar en algún corral, ¿no? Y eso pagan un poquito de extra por eso, ¿no? Entonces, eso va por un lado. Por otro lado, el rodeo se mejora y tiene mayor cabeza de parición. Yo les fui mostrando que arrancamos con terneros hiperprecoz y después terminamos con terneros que destetábamos con arriba de 100 kilos, porque se nos fue ajustando, se nos fue achicando, digamos, el periodo de aparición con mucha más cabeza de aparición. Por eso después hacíamos destete en diciembre con animales de 100 kilos, y antes habíamos hecho en diciembre con animales de 45 kilos, ¿no?
Y bueno, consideramos que estos sistemas se adaptan al cambio climático, porque independientemente de lo que pase, nosotros podemos hacer, tener un manejo, un control sobre esto, por supuesto con el alimento y con sacarle los terneros y eventualmente con sacar vacas en la medida en que vamos llevando los registros de todo esto. ¿Mm? Bueno, con esto llegamos al final de esta presentación, así que a partir de ahora quedamos abiertos para contestar las consultas que ustedes tengan. Las consultas las pueden hacer en el chat. Vamos a mirar. Bueno, tenemos aquí una pregunta de Rocío, decía de dónde son los datos. Entiendo, Rocío, que eran los datos sobre las vacas que hemos ido siguiendo. Hay datos que son del rodeo del campo de INTA, en Pilcanilleu, y después tenemos seguimiento de varios establecimientos que han sido seleccionados tanto en la provincia de Río Negro como en la provincia de Neuquén, en estas áreas particularmente que son frágiles. Bueno, Maico pregunta si tenemos experiencia con destetes temporarios usando el destetador. Lo hemos hecho. Karina, si estás, Karina, vos podrías contestar un poquito mejor esa pregunta. Hola, Seba. Sí, sí tenemos experiencia con destetador y los resultados hemos hecho con destetador, pero temporario, en 15 días, con el objetivo de recuperar el estado corporal de la vaca, y más que el estado corporal, porque en 15 días no se va a recuperar, pero sí acortar el tiempo del anestro postparto. Y los resultados son los que mostré en la Silmina, bueno, y creo que vos también, el del 2008 al 2011. Ahí se aplicaban con destetador físico. Y bueno, nosotros el destetador físico lo usamos para acortar el periodo anestro postparto. Ahora estamos por realizar un ensayo con destetador y el objetivo es temporario, 15 días, sacar el destetador y inseminar esas vacas y ver el resultado con un grupo control de destete con el ternero, con la vaca al pie de la madre, ¿no? E inseminación. Pero sí tenemos experiencia y los resultados fueron buenos. La efectividad del destetador es sacárselo, no dejar el destetador hasta el ciclo, hasta el año del ternero, porque si no, el ternero se las rebusca para nadar. Y acordémonos que hace un dolor, un efecto físico, un malestar, pensando en los que nos están mirando desde afuera, en el aspecto del bienestar animal y el buen manejo, ¿no? Las buenas prácticas. Nada. Sí, vuelve a consultar Maico si los terneros no tuvieron mucho retraso posterior. Ahí yo puedo contestar algunas cosas. Acá tenemos que tener claro cómo está la vaca, ¿no? O sea, porque si nosotros le vamos a sacar, le vamos a poner un destetador al ternero, ¿qué vamos a hacer esos 15 días? Si hay pasto o hay algo, ¿qué va a pasar con el ternero? ¿No? Puede ser un problema. Si no fuese un problema, lo vamos a sacar el destetador, va a volver a mamar y sabemos que le va a quitar reservas para esa vaca después volver a entrar en invierno. Entonces, nosotros estamos a tiempo de tomar esa medida. Si la vaca está bien, digamos, y eso nos sirvió como para aumentar el porcentaje de preñez, dado que le sacamos el efecto de la succión, está bien. Ahora, si la vaca quedó flaca y yo hice, no me va a servir de mucho, porque lo que va a pasar es que la vaca va a estar muy flaca y yo voy a tener un gran problema después en el invierno con esa vaca que el ternero volvió a mamar, ¿no? Y el ternero, por supuesto, si en ese momento, esos 15 días que yo le puse el destetador, no tenía un pasto lo suficientemente bueno, ¿no? En calidad y en cantidad, seguramente que tuvo un retraso importante, ¿no? Que después es difícil llevarlo si yo no lo metí en un corral.
¿Puedo opinar un poquitito ahí? Sí, Rocío, estás hablando, estás Ah, muteada. Ah, no, bueno, dale, Karina. no, yo lo que quería comentar es que siempre tenemos que tener en claro el objetivo, ¿no? Y el monitoreo y la evaluación de los datos que estamos teniendo. Y tener en claro eso que acabas de decir, la condición corporal de mi vaca y cuál es mi objetivo. Aumentar el porcentaje de preñez o sacar los terneros. Entonces, ¿para qué le voy a poner el destetador? Si definitivamente no tengo buen campo, lo saco al ternero y lo llevo a una recría anticipada y vamos para adelante y la vaca se recupera. La clave es tener objetivos claros y hacer un buen monitoreo de la hacienda y saber qué hacer ante ciertas, lo que acabas de decir, ¿no? Condición 3, ¿qué hago? Condición 2, ¿qué hago? Tengo pasto, tengo alimento. Y cuando se hace el destetador, destete temporario, el ternero pierde peso y lo hemos evaluado, que cuando vuelve con la madre, le cuesta volver a amamantar, a integrarse con su madre, pero después tiene el crecimiento compensatorio y está medido y va bien. Pero ya les digo, cuando el objetivo es aumentar la tasa de preñez, si yo no quiero perder esos kilos de ternero, no lo hago. Entonces, tenemos que fijarnos bien el objetivo el técnico y el objetivo del producto. Nada más. Rocío, vos querías hablar, estás muteada. Entendí que hablaste algo o hiciste alguna consulta. Ahí estás. No, era solo eso. Del tema de consultar sobre los destetadores, era un poco lo respondiste, era tener en cuenta siempre la condición de la madre, ¿no? Este, porque algunos productores acá en la zona nuestra también están usando los destetadores como herramienta, digamos, pero no tienen buenos resultados porque las madres quedan en una condición corporal baja. Sí, siempre tenemos que jugar con eso, ¿no? O sea, ese es el buffer que tenemos. Tenemos, digamos, una madre que tiene que afrontar un desafío que es estar preñada, ¿sí? Y tener reservas porque el invierno sabemos que siempre va a ser un problema. Entonces, si a mí me campo me da para que esa vaca llegue a la entrada del invierno en una condición 3 y con un ternero mamando, está bárbaro. Yo no tengo que destetar ese ternero o le hago este destete para que aumente la preñez y todo lo demás, y después el ternero va a volver a mamar, va a crecer mejor porque va a estar comiendo y además va a tener el alimento de la madre, y la madre no va a tener un gran problema si yo logró sortear todo el verano y el otoño con una buena condición corporal para ingresar al invierno, que sabemos que a partir de ahí se van a aumentar los requerimientos de gestación, el campo no va a estar respondiendo y ahí va a quemar reserva, está claro. O sea, nunca encontramos una vaca que no quemara reservas desde entre el otoño y el invierno hasta la aparición. Eso va a ser así, no hay vuelta, eso lo sabemos. Entonces, por eso necesitamos que esa vaca esté bien al final del otoño. ¿Mm? Si yo le voy a soltar el ternero y va a jugar en contra de eso, lo que me va a pasar es que esa vaca va a entrar flaca. Y va a entrar flaca y me va a generar un gran problema después en el invierno. Si ahí la voy a tener que salir a forrajear, no me va a quedar otra vuelta. Y por más que yo forrajee a la vaca va a quedar flaca y va a parir flaca, porque no hay forraje que aguante, o la cantidad de forraje que le voy a dar no me va a levantar nunca una vaca flaca y preñada, digamos. Entonces eso es ineficiente. Por eso tenemos que jugar con quitarle el ternero y dejarla que la vaca haga el trabajo sola, de recuperarse, preñarse, recuperarse y entrar bien allá en el otoño, ¿no? Y de ahí va a seguir el ciclo, ¿no? Y es mucho más eficiente quedarme yo con ese ternero y darle yo de comer, porque yo voy a manejar la tasa de crecimiento de ese ternero, ¿no? Bien. Bueno, estamos casi sobre el tiempo que generalmente hacemos las Muchas charlas. gracias. Si queda alguna pregunta más, las contestamos, y si no, esta charla queda grabada para después, quienes las necesiten, la pueden recurrir. Muy bien, bueno, agradecemos a los participantes, agradecemos, bueno, Karina, y esta charla, como dijimos, fue grabada, por lo tanto después va a estar disponible online. ¿Mm? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Luego. Gracias a ustedes, nos Luego, vemos. gracias.